quebrantado. Terminé totalmente quebrantado, la verdad. Yo no sé si usted va a terminar igual, no lo sé. Quizás si presta atención y nuestro buen Dios le regala la fe hoy para creer en esto que voy a compartir, quizás usted termine como yo. Pero ¿sabe por qué me tiré al suelo a llorar? Por todas las veces que le he fallado, por todas las veces que he menospreciado su nombre, por todas las veces que hice lo malo delante de sus ojos, por todas las veces que no fui irreverente, que no fui respetuoso, que no lo honré como debería ser honrado, porque fui confrontado con mi fe. Y aunque yo sabía y sé desde el comienzo de mi fe que Jesucristo es Dios, pues este estudio me lo terminó de confirmar. Y estoy seguro que el Señor le va a hablar a usted también en esta noche. Un saludo muy especial para nuestros hermanos del Facebook que están ahí. Sí, que Dios los bendiga también, que Dios les hable en esta noche a ellos también, desde la comodidad de sus hogares. Más que un carpintero. Diga conmigo, más que un carpintero. Ese es el tema que voy a compartir en esta noche. Amén, hermanos. Ahora, mientras Jesús caminaba por la región de Cesarea de Filipo, escuche esto, hizo una pausa. Estaba cansado porque estaba visitando las aldeas, estaba proclamando el evangelio del reino, pero él se detuvo un momento, hizo una pausa, y en medio de esa pausa le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién piensan que soy yo? Y por supuesto, hubieron opiniones diversas y de diferentes maneras la gente veía a Cristo o veía a Jesús andar por las calles polvorientas de Palestina hablando del evangelio del reino. Y mucha gente tenía diversas opiniones en cuanto a la naturaleza de Jesús, en cuanto al origen de Jesús, como hasta hoy. Hasta hoy hay mucha gente que no ha entendido. Por eso que no hay una entrega genuina, por eso que no hay temor a Dios, por eso que no hay una verdadera fe, por eso que no hay una verdadera consagración, porque muchos no han entendido realmente que ese Dios se encarnó de forma humana, en un ser humano, y habitó entre nosotros. Dile que está al lado, para salvarte a ti, dile. ¿Alguien está aquí? Cuando Jesús pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Escuche esto. Algunos de los discípulos le responden: Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías, que se ha reencarnado. Otros dicen que eres uno de los antiguos profetas o un profeta del Antiguo Testamento que ha resucitado. Pero déjame decirte una cosa. Si Jesús hubiera sido un simple profeta o un profeta enviado por Dios, no sería diferente a Moisés y a Elías, y no podría salvarnos, porque solamente Dios puede salvar. ¿Alguien está aquí conmigo? Dile que está al lado, solo Dios puede salvar, dile. El mundo religioso, todas las religiones del mundo han rebajado a la persona de Cristo a una condición meramente humana. No hay religiones en el mundo que le den el lugar a Cristo o que reconozcan que Jesucristo es Dios. Y ese tema los cristianos, hermanos, porque es fundamento cristiano. Ese tema los cristianos tenemos que tenerlo claro en el corazón. Tenemos que tener convicción en cuanto a quién era Jesús o quién es Jesús. ¿Alguien dice amén? Por eso que el título del tema es Más que un carpintero. Dile que está al lado, Jesús fue más que un carpintero, dile. Dile, Jesús fue más que un carpintero, dile.
Las religiones en el mundo están divididas en cuanto al origen de Jesús. Lo curioso es que ninguna religión del mundo lo eleva más allá de una condición humana. ¿Alguien está conmigo? Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en relación con esto. Hoy día vamos a destruir toda herejía anticristiana. Hoy día vamos a destruir toda enseñanza anticristiana, toda enseñanza diabólica que niega la divinidad de nuestro Señor. ¿Estamos aquí? Dile que está al lado, prepara tu corazón. Hermano, si usted viene a dormirse, usted no va a recibir nada. Usted tiene que estar con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, con el corazón bien abierto, con la mente bien abierta para que Dios le hable. ¿Alguien dice amén? Vamos a la palabra. San Juan capítulo 1. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo dije alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver si al final de esta predicación usted no va a alabar conmigo al Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. San Juan capítulo 1. Versículos 1 al 3. Y no lo pierda, por favor. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor que es bendita por siempre y para siempre. En el principio era el verbo, diga conmigo, era el verbo. El verbo estaba con Dios, repita conmigo, el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, repita conmigo, el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a darle fuertes palmas al Señor por esa palabra. Aquí habla del verbo, ¿no? Diga conmigo, verbo. Y todo el mundo relaciona el verbo con Jesús. Y por supuesto, el verbo aquí es Jesús. Pastor, pero ¿cómo sabe usted que el verbo es Jesús? Ahí no habla, no dice su nombre, no dice Jesús, no dice Jesucristo. Pero cuando usted va al versículo 14 de este mismo San Juan, usted va a encontrar que la palabra dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, si no le queda claro todavía, entonces retrocede al Antiguo Testamento y vaya a la profecía de Isaías, cuando él dice, la Virgen concebirá y dará a luz a un niño y será su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dile que está al lado, ¿quieres más? No, de repente no te convence, ¿no? No te convence. Bueno, vamos a estudiar entonces las Escrituras. Amén, hermanos. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice más adelante, ¿no? Esto fue profetizado por Isaías. Pero esta verdad sobre la preexistencia, diga conmigo, preexistencia. Esta verdad sobre la preexistencia de Cristo no es solo doctrina. No es solo la base de la fe cristiana. Sobre esta verdad descansa toda la obra de redención. ¿Alguien está aquí? Toda la obra que Cristo vino a hacer a este mundo, toda su obra de salvación descansa en esta verdad. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Verbo. Jesucristo es el Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Ahora, si Cristo no fuera eterno, ¿qué pasaría? Si Cristo no fuera Dios, si Jesús no hubiera sido Dios y no fuera eterno, su sacrificio tampoco tendría valor infinito. ¿Cómo podría ofrecer eternidad si Él mismo estaría limitado al tiempo y al espacio? ¿Alguien dice amén? ¿Me está entendiendo, no? Porque lo que Jesucristo ofrece por medio de su muerte es eternidad.
Dile al que está al lado, tú vivirás eternamente, hermano, dile. Tú no vas a morir, vas a entregar el cuerpo, pero no vas a morir, vas a vivir eternamente. Dile al que está al lado, por favor, ¿lo entendiste? Cabezón, dile. No, porque algunos, miren, no, creen que le hacen un favor a Dios cuando vienen a la iglesia. Sí, pastor, he decidido bautizarme porque quiero alegrar a Dios. ¿Cuál alegrar a Dios, hermano? Te está salvando de la condenación. Contigo o sin ti, Dios jamás dejará de existir. Él fue, es y será siempre. Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Yo no sé si voy a terminar este sermón, de verdad. Pero si Cristo no fuera eterno, si no hubiera sido ese verbo encarnado, si no sería ese Dios eterno, ¿cómo puede ofrecer eternidad? ¿Cómo podría salvarnos? Si fuera un simple profeta, ¿cómo podría salvarnos? Si hubiera sido un simple maestro moral, ¿cómo podría salvarnos? Si el único que salva es Dios. ¿Alguien está aquí? Todas las religiones del mundo atacan este punto. No, él era un hombre sabio. No, era un maestro sabio. Para los judíos era un maestro, un rabino que vivía bajo la ley. Para muchos otros judíos también era un falso profeta. Para la Iglesia Católica Romana, el hijo de María. Para las religiones orientales, un sabio maestro. Para los ateos y los incrédulos, el hijo de un carpintero. Pero dile al que está al lado, Jesucristo es Dios, dile. Y vino por ti, dile. Y vino por ti, dile. Dale palmas, alábale, alábale. No te canses de alabarle. Aleluya. ¿No? Tú hablas con un católico romano, sí, es el hijo de María, dice. ¿Quién es María? ¿O quién fue María? Un instrumento solamente de Dios para que el Salvador, el Todopoderoso, viniera a este mundo. Dile a que está al lado, entiéndelo, dile. Religiosazo, dile. A algunos, ¿cómo les gusta mantener su religión? No, yo soy católico, dice católico. Todas las religiones del mundo, escuche bien esto, el cristianismo no es religión, es palabras de vida, es palabra de esperanza, es Dios revelándose al hombre. Ninguna religión salva. Todos los que practican religión están condenados. ¿Saben por qué? Porque no han entendido quién fue el que vino en su rescate. En estas partes del sermón yo me quebranté, empecé a quebrantarme. Porque me hice muchas preguntas, ¿sabes? Yo dije, Señor, tú no eras el hijo del carpintero, simplemente. Tú eras Dios, tú eres Dios y viniste por mí. Hermano, me sentí tan insignificante. Renegué de todas las veces que le he fallado. Renegué de todas las veces que hice las cosas mal. Me arrepentí en polvo y ceniza de haber ofendido a mi Dios. Al reconocer que era el mismo Todopoderoso viniendo por mí. Dale fuertes palmas al Señor, por favor. Algunos dirán, el pastor ya empieza con su show. No importa lo que piense, hermano. Es mi corazón hablando. ¿Y sabe qué? Yo bendigo al Señor por haberme dado este mensaje, porque este mensaje a mí me ha cambiado el chip.
Yo no sé si a ti te lo va a cambiar. Yo no sé si vas a entender. Yo no sé si le vas a dar su lugar. Yo no sé cuánto vas a apreciar ahora al Señor. Yo no sé cuánto vas a entender o hasta qué nivel vas a llegar a alcanzar a entender que el Todopoderoso vino por ti, en tu rescate, en tu ayuda, para salvarte. Por eso no es el hombre a quien adoramos, es al Dios hecho hombre a quien adoramos, hermano. Alábale, alábale, alábale con tus palmas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria al Señor poderoso. Oh. Y todavía no he empezado a estudiar la palabra. He dado solamente los pasajes, pero todavía no estamos abordando los pasajes. Ahorita viene. Dile que está al lado, no te desesperes, ahorita viene, dile. Sino que esta es la fe que defendemos. ¿Alguien me dice amén o no? Es la verdad que proclamamos. Es el Cristo que adoramos. El Cristo que adoramos no es un hombre, se hizo hombre. Es Dios. Dile que está al lado, es Dios, dile. ¿Estamos aquí o no? Ahora sí, quiero que analicemos juntos el prólogo, este prólogo de Juan, estos 3 pasajes solamente que hemos compartido. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, revela verdades profundas en cuanto al origen de Cristo, en cuanto al origen de nuestro Señor. Vamos a observar las 3 afirmaciones que Juan hace en el primer versículo, ¿ya? Solamente leamos el primer versículo, por favor. En el principio, ¿qué dice? Diga conmigo, ¿qué cosa? Era el verbo. Después, ¿qué dice? El verbo estaba con Dios. Y por último dice, el verbo era. ¿Cuántos se gozan? Vamos a empezar con lo primero. En el principio, dice Juan, era el verbo. El apóstol Juan no está diciendo que en el principio llegó a ser el verbo o fue creado el verbo. Eso no está diciendo el apóstol Juan, porque ahí es donde entra uno, tiene que escudriñar los idiomas, ¿no? En el griego, esta palabra era, eimi, ¿sabe qué denota? Existencia continua. Está hablando de alguien que existió siempre. ¿Alguien está aquí o no? O sea, diga conmigo, existencia continua. En el idioma original griego, el apóstol Juan está diciendo, el verbo existió siempre. No tuvo comienzo, no tuvo un inicio, no tuvo un origen. Antes de que el tiempo siquiera corriera, antes de que el mundo existiera, ya el verbo existía. O sea, Jesús existió siempre. ¿Alguien está aquí? Dile que está al lado, míralo hacia los ojos, dile, ¿lo estás entendiendo, hermano? Dile. Así que cuando dice Juan, en el principio era el verbo, está hablando de que no tuvo origen, no tuvo comienzo. Como dije, cuando el tiempo empezó a correr, ya existía el verbo en la eternidad. Jesucristo ya existía. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando vamos al libro de Génesis, ¿cómo empieza el libro de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está hablando en el principio fue creado Dios, porque Dios existió desde siempre. Pero hubo un tiempo, sí, en el cual Dios empezó a crear este universo. ¿Alguien está aquí? Dile que está al lado, Dios no tuvo principio, dile. Ahora, Juan va más allá, miren, porque él dice, en el principio el verbo ya era. Es decir, antes de que la palabra empezara a crear el mundo, ya existía Dios. Antes de que el sol existiera, ya existía Dios. Antes de que la tierra se alumbre, ya existía Dios. ¿Y quién es ese Dios? ¿Quién es ese verbo? Dile que está al lado, Jesucristo, dile. Dile por favor, Jesucristo.
Antes del primer átomo de materia, el verbo ya existía. O sea, Jesucristo ya existía. ¿Por qué creen ustedes que cuando los judíos religiosos exaltaban a Abraham, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? Antes que Abraham fuese, yo era. Y los judíos religiosos, con una mente religiosa natural, se quedaban estupefactos, ¿no? ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo es eso? Pero si Abraham ha muerto hace cuántos siglos y tú tienes recién 30 años, ¿cómo es eso de que antes de que Abraham existiera, él era? Dile que está al lado, porque Él es Dios, dile. Por favor, dile, porque Él es Dios, dile. Ahora, vayamos a la segunda afirmación. A ver, vamos a ver si están conectados. La primera afirmación era, en el principio era el verbo. ¿Cuál es la segunda? El verbo estaba con Dios, dice Juan. Ahora, esta preposición con en griego es pros, que implica no solamente compañía, sino una intimidad perfecta. Yo sé que uno me estarán diciendo, pastor, pero usted mismo se está contradiciendo, porque ahí está diciendo, y el verbo estaba con, como si fueran dos personas distintas, como si fueran dos personas diferentes. Dile que está al lado, eso parece, ¿no? Pero en la tercera afirmación del apóstol Juan, usted va a ver que no era así. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Así que la segunda afirmación era, el verbo era con Dios. Había una relación perfecta, una relación personal, eterna, de amor perfecto, cara a cara, entre el verbo y Dios. Ya ve, pastor, usted sigue confirmando, eran dos personas distintas. Dile que está al lado, eso no es así, dile. Aquí habla de dos personas, pero con una misma naturaleza. ¿Alguien está aquí conmigo? Miren, hermanos, el verbo no llegó a estar con Dios en ningún punto de la historia. Desde la eternidad, el verbo estaba con Dios. Antes de que el mundo existiese, antes de que el tiempo existiese, ya el verbo estaba con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque era Dios. Vamos a leer la tercera afirmación. ¿Qué les parece? Pero volvamos a repasar. La primera, en el principio era el verbo. Era el verbo. La segunda, el verbo estaba con Dios. Jesucristo estaba con Dios. La tercera, Jesucristo era Dios. Vamos a darle fuertes palmas al Señor por eso. No dice el verbo era un Dios con minúscula, como lo enseñan los testigos de Jehová. Porque cuando usted va a la Biblia de los testigos de Jehová, a la versión Nuevo Mundo, que debería llamarse Nuevo Infierno, porque es diabólico, ahí llaman a Jesús un pequeño Dios. Según los testigos de Jehová, Jesús, el primer ser creado, el primero en la creación, dice. Mire, que el Señor reprenda al diablo. ¿Alguien dice amén? Pero el griego, hermanos, es inequívoco. El verbo era Dios. ¿Alguien dice amén? O sea, Jesús simplemente no tenía naturaleza divina. Era el mismo Dios. ¿Alguien dice amén? No hay ningún punto de la historia donde el verbo se juntó con Dios, porque el verbo siempre fue Dios. El problema con muchas religiones es que han tomado lo que los hebreos o esa expresión de los hebreos en cuanto a esa oración que hacen, ¿no? Donde dicen Jehová es uno solo, dice. Por supuesto que Dios es uno solo. Dile que está al lado, Dios es uno, dile. Pero manifestado en tres personas.
Esta es la base de la fe cristiana. Ese Dios todopoderoso es uno solo, pero se manifiesta de tres formas diferentes, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dele fuertes palmas al Señor, por favor. ¡Brábale! Ahora, cuando vamos al versículo 2, este es San Juan capítulo 1, vamos al versículo 2 que dice, este estaba en el principio con Dios. Aquí está repitiendo el apóstol Juan para que no nos quede duda de esa perfecta unidad entre el Verbo y Dios. Diga conmigo, perfecta unidad. Pero ahora vayamos al versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esta afirmación conecta la eternidad con la creación. Pero aquí hay algo poderoso, ¿no? Que destruye cualquier herejía anticristiana o de los testigos de Jehová o de todas esas sectas diabólicas. Hay algo muy poderoso aquí. Si todas las, por lógica, mire, diga conmigo lógica. Si todas las cosas fueron creadas por Él, entonces Él no puede ser parte de las cosas creadas. ¿Alguien lo agarró? ¿Alguien lo chapó? Despierta, pues, que me da pena ver hermanos que vienen a dormir nomás. Pues yo no sé por qué vienen a dormir. ¿Qué sienten? ¿Ah? Pastor, es la presencia de Dios. No, ese es el diablo, hermano. ¿Qué presencia de Dios? Si fuera Dios, te mantendría atento a la palabra. ¿Ah? Así que el que te está arrullando es el diablo. ¿Para qué? Para que no recibas esta poderosa verdad que puede transformar tu vida, que puede transformar tu fe, que puede llevarte a ver al Señor de una manera diferente. ¿Alguien dice amén? Vamos a darle palmas al Señor, por favor. Así que si todas las cosas fueron creadas o fueron hechas por Él, como dice este pasaje, Él no puede ser parte de las cosas creadas. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está conmigo? Ya, ese es el testimonio apostólico que debe proclamarse en todas las iglesias del mundo. Es el testimonio apostólico. ¿Cuál? Que el hijo del carpintero, aquel personaje o aquella persona que caminaba por las calles polvorientas de Palestina, aquel que nació en un pesebre, aquel a quien María le cambiaba los pañales, dile al que está al lado, era Dios, dile. Mira, si Dios no te lo revela a tu corazón y no te lo confirma en tu corazón, nada lo va a hacer. Por eso es que cuando, oh santo poderoso Dios, oh santo poderoso Dios, por eso es que cuando ese Dios se encarnó de forma humana y entró al vientre de una mujer, de un ser humano, cuando ese Dios nace, lo primero que Dios hace es revelarse a esos tres hombres sabios del Medio Oriente que venían buscando a ese Dios encarnado, a ese Dios que vino a este mundo. Y cuando lo vieron en el brazo de María y cuando lo vieron en el pesebre, lo primero que hicieron fue que se tiraron de rodillas y le adoraron. ¿Alguien está aquí? Eso es lo que dice Mateo. Mateo dice que al ver al niño en brazos de María, lo primero que hicieron fue se tiraron de rodillas y le adoraron. Luego, ¿qué hicieron? Abrieron su cofre y le ofrecieron oro y especies de valor. Dile que está al lado y tú ni siquiera quieres diezmar, hermano. Santo Señor. Vienes a darle al Señor un sol de ofrenda. Perdóname que te lo diga mirándote a los ojos, pero Dios no merece ese tipo de honra. Esa honra es para los hombres. Ve e invítale una alita, una hamburguesa a tu hermano que está al lado, pero a Dios no lo honras con eso. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte.
¿Por qué cree usted que hay tanta gente peleando? No, no, yo no voy a diezmar. ¿Por qué voy a diezmar? Que para los pastores. No, eso no es para los pastores, eso es para Dios. Dile que está al lado, es para tu Dios, dile. ¿Y por qué te cuesta tanto? Dile. No se preocupe que no voy a abordar ese tema. Pero me hace recordar estas 3 personas que vinieron y se postraron delante de Dios porque tuvieron la revelación del cielo para saber que aquel niño que estaba frente a ellos era el Todopoderoso, el gran yo soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que era, el que es, el que será, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¡Alabaré! Oh, aquel que nació en un pesebre y que fue envuelto en pañales por María, era Dios. Es Dios. Cuando yo entendí esto mientras hacía, ya lo sabía, pero se me abrió más el entendimiento cuando estaba haciendo el sermón y llegué a este punto. Me sentí indigno, hermanos. Me sentí indigno por haberle dado a Dios migajas de mi tiempo, migajas de mis fuerzas, migajas de sacrificio y aún migajas de mi dinero. Aquel que se resiste a honrar a ese Dios es porque no ha entendido y ve a Jesucristo como el hijo de un carpintero. O lo ve de repente como un profeta o como un rabino. Solamente cuando alguien lo ve como Dios y tiene claro que Él es Dios, es cuando no escatima esfuerzo, sacrificio, entrega. Tu adoración cambia, tu alabanza cambia, tu entrega cambia, tu forma de ver al Señor cambia. El Señor reprenda al diablo por levantar tantas religiones. ¿Por qué no se toma la molestia, a usted que de repente le cuesta soltar esa religiosidad? ¿Por qué no se toma la molestia de investigar en qué creen esas religiones? Seguramente no lo va a hacer, pero yo como teólogo lo he estudiado. Y todas las religiones del mundo, el hinduismo, el catolicismo romano, el budismo, el islam, los testigos de Jehová, los mormones y todas las religiones que existen en el mundo, rebajan al Todopoderoso a una forma humana simplemente. Es cierto, Dios se hizo hombre para cumplir con ese propósito de salvarnos. Cuando Satanás estaba celebrando la muerte de Jesús en la cruz, Satanás ya se había preparado, ya había contratado al grupo 5, Armonía 10, Alma Bella, ¿qué más hay? ¿Tú qué paras en esas fiestas? Y ya había armado el bailongo ya, el fiestón. Y yo te digo una cosa, si Jesucristo solamente hubiera sido hombre, ahí hubiera quedado la fe. Yo no estuviera aquí, ustedes tampoco. Y no existieran más de 800 millones de cristianos en el mundo. ¿A quién adoraríamos? ¿A un hombre? ¿A quién adoraríamos? ¿A un hombre? Pero no. Mientras Satanás celebraba la destrucción o la muerte o la crucifixión de ese cuerpo, Jesucristo al tercer día se levanta. ¿Y sabe por qué se levanta? Él lo dijo.
Yo entregué mi vida porque quise entregarla y la tomo cuando quiero tomarla. Dile que está al lado, porque es Dios, dile. Y al tercer día, ya estaba ya con la resaca Satanás y sus demonios, ahí borracho de tanta celebración. Y se presenta el Todopoderoso, llama a la puerta y cuando abren, el diablo se quedó. Ahora sí, entrégame las llaves. Por si acaso, te lo estoy diciendo en forma de broma, pero no es broma, es real. Eso dice la Escritura. Entrégame las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, ningún cristiano irá al Hades, sino al cielo con Dios. Dale fuertes palmas a nuestro Dios. ¡Alábale! ¡Aleluya! El que murió en la cruz no era un mártir ordinario, sino, ¿sabe quién? El autor de la vida. Dile que está al lado, el que te hizo, dile. El que te dio familia, dile. El que te mantiene con vida, dile. Porque si tú estás aquí, eso es lo que dice la Escritura. El libro de Job dice que Él sopla aliento de vida en nuestras narices. Dile que está al lado, si tú estás aquí, es por Él, dile. Vamos a ver si después de este mensaje, no, el domingo no voy, me voy a la playa, no, el miércoles ya fui, no. Vamos a ver qué actitud toman, a ver. Vamos a ver qué actitud toman. A mí este mensaje me cambió la vida, yo no sé si lo va a hacer contigo, a mí me la cambió, en un segundo. El que subió a esa cruz no fue cualquiera. Fue Dios. Porque te ama de esa forma. Y como yo le decía a un hermano ahora que llegaba, le digo, no, a pesar de tu rebeldía, Dios nunca dejará de amarte. Porque el amor de Dios sí es perfecto. Dale fuertes palmas al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no es un hombre a quien adoras. Dile que está al lado. No es un hombre a quien adoras, dile. Es al Dios hecho hombre, dile. ¿Alguien está aquí? ¿Me está entendiendo o no? No adoramos a un hombre. Si tú adoras a un hombre, entrégale migaja de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio, lo último, lo que te sobra, lo que no te cuesta. Pero no es a un hombre, es a Dios a quien adoramos, al Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra, al que te creó, al que te hizo, al que te formó. Y Él merece más que migajas. Porque es Dios. Dile que está al lado, porque es Dios, dile. Así que Jesucristo no fue una criatura exaltada, sino el Creador encarnado en un hombre. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén o no? Miren, cuando entendemos esto, nuestra entrega cambia. Diga conmigo, cambia. Mire, yo voy a decir una palabra y usted va a decir cambia, por favor. Y dígalo con fe. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en esta noche. Cuando alguien tiene claro de que Jesucristo es Dios, el Creador encarnado de un hombre, nuestra entrega, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra confianza se fortalece. Diga conmigo, se fortalece. Nuestra esperanza se vuelve inconmovible. Nadie me mueve. Nadie me mueve de la fe. Nadie me mueve del Señor. Nadie me mueve de la roca. Porque yo entendí que Él es el Todopoderoso y merece lo mejor de mí. Dale fuertes palmas a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor.
Jesús no fue alguien que llegó a ser todopoderoso. Es el todopoderoso. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? No es alguien que llegó a ser todopoderoso. Es el todopoderoso. Finalmente, cuando yo empiezo el sermón, acuérdense que les dije que Jesús pedía la opinión de la gente. ¿Qué dice la gente de mí? Ahora dile al que está al lado, ahora ¿quién es Jesús para ti? Dile. Mire, todos tenían distintas ideas de Dios, de Jesucristo, perdón. Solamente uno acertó, el apóstol Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente, le dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Eso no vino del hombre, eso no vino de la lógica, eso no vino de un conocimiento intelectual, eso vino del cielo. Mi Padre te lo reveló. Y lo mismo te digo en esta noche, si no es Dios el que le habla a tu corazón, nada lo hará. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, le dijo, porque eso no te lo reveló ningún hombre. Eso te lo reveló Dios. Y si Dios en esta noche te regala la fe para creerlo, entonces tú eres de Dios. Yo quiero que cierren un momento sus ojos. Quiero que cierren un momento sus ojos. Yo me voy a despedir de los hermanos que están en el Facebook. Ahora esto es solamente para la congregación que están aquí presentes. Yo quiero que cierres tus ojos. Inclina tu rostro.